Esta pareja confió en un vagabundo y lo hizo parte de su familia. No creerás la aterradora forma en que éste les pagó. Las personas de buen corazón aún existen en este mundo, y la familia Miller son la viva prueba de esto, debido a que ellos ayudaron a un hombre quien se encontraba en una situación muy delicada, sin imaginar lo que éste haría tiempo después, llevándose una terrible sorpresa al llegar a casa. Don Edmundo llevaba tendido en medio de la calle durante muchos días, esperando su final, pues lamentablemente el hombre tenía una terrible infección, la cual no había podido curar por falta de dinero. Además, en todos lados era rechazado por su aspecto, y nadie se había compadecido de él, pese a que era evidente que se encontraba muy mal. Era la noche de Navidad, cuando ya todo parecía perdido. Don Edmundo había comenzado a delirar producto de la infección que tenía, y lágrimas salían por sus ojos al ver pasar su vida por delante, dándose cuenta que al final de sus días nadie estaría junto a él. Así que el anciano miró al cielo, esperando que su momento llegara y pidiéndole a Dios que perdonara a su hijo por haberlo abandonado cuando más lo necesitaba. Verás, don Edmundo, con 74 años, no se encontraba solo en este mundo como todos creían. El anciano había tenido un hijo, Víctor, un hombre quien no tenía corazón, ya que éste solía aprovecharse de su propio padre y lo enviaba a las calles a trabajar limpiando autos, todo para poder pagar sus vicios, los cuales lo consumían y lo volvían más intransigente con él, pues si éste no llegaba con la cuota diaria a casa, el hijo solía dejarlo durmiendo en la calle. Lamentablemente, un día mientras don Edmundo trabajaba, un auto lo hizo salir despedido por los aires, cayendo en el duro pavimento. Producto de esto, el anciano había quedado muy mal, pero nadie se compadeció de él, ni su propio hijo, ya que Víctor pensó que aquel viejo decrépito no le volvería a servir de nada si ya no podía trabajar, por lo que lo dejó en medio de la calle para que el tiempo hiciera lo suyo, debido a que no estaba dispuesto a gastar ni un solo centavo en él. Don Edmundo soportó intensos dolores durante una semana completa. Sintió que su cuerpo ya no podía más, así que decidió dejarse ir. Pero pronto, como si de un milagro se tratara, una pareja de esposos, quienes salían de hacer compras de último momento, pasaron junto a él, y al verlo en aquel estado tan terrible, no pudieron dejarlo fallecer en medio de la nada. Así que, sin importarles perderse la cena navideña, hicieron un gran acto de bondad y condujeron al anciano a un hospital. Los médicos de aquel lugar atendieron inmediatamente al anciano, determinando que todas sus magulladuras se debían a un accidente, las cuales no habían sido atendidas a tiempo, y por eso su situación era muy delicada. En aquel lugar, y gracias a las enormes cantidades de dinero de aquella pareja, lograron salvarle la vida. Cuando don Edmundo despertó, vio un par de amables rostros, los cuales le sonreían. Se trataba de Anita y Rodolfo Miller, quienes nunca se separaron de su lado. Cuando finalmente el anciano fue dado de alta, los Miller se habían encariñado tanto con don Edmundo que no lo pudieron dejar nuevamente en las calles. Además,
este aún se encontraba en silla de ruedas, ya que demoraría en volver a caminar correctamente. Así que no lo pensaron mucho y lo recibieron en su hogar. El anciano se había vuelto parte de su familia. Ana y Rodolfo le presentaron a su pequeña hija Jocelyn, quien inmediatamente pareció tener una conexión muy especial con él y con quien compartió momentos muy significativos. Don Edmundo no podía creer cómo le había cambiado la vida gracias a aquellas hermosas personas, ya que él jamás en su vida había tenido el mismo trato por parte de su hijo, el cual siempre lo había tratado de la peor manera y con quien no pensaba volver nunca más, pues en aquel lugar era muy feliz. La familia Miller pensó que acoger a aquel anciano había sido la mejor decisión, sin imaginar que al poco tiempo se arrepentirían de aquello, pues jamás pensaron que al tenerlo en casa atraerían algo tan terrible. Un día, mientras don Edmundo se encontraba en el parque con la pequeña Jocelyn, un hombre los vigilaba desde lejos. Víctor miraba sorprendido a su padre, ya que éste creía que había fallecido hace varios meses, pero no era así. Ahora, el anciano se encontraba en perfectas condiciones y cuidaba de una pequeña, la cual alegremente le decía abuelo. Víctor siguió a su padre y a la pequeña Jocelyn hasta la casa de los Miller, la cual era verdaderamente ostentosa, y desde la ventana del lugar, el hombre observó la nueva vida de su padre y se propuso sacar provecho de esta. Así que un par de días después, cuando don Edmundo se encontraba sentado en el patio delantero tomando sol y viendo a la pequeña Jocelyn corretear, Víctor se le apareció, dejando al anciano espantado, pues jamás se imaginó que su hijo lo encontraría. Para su mala suerte, así fue, y lo primero que hizo fue pedirle dinero. El anciano le dijo entre lágrimas que no tenía nada para darle, pero Víctor era mucho más listo y sabía que su padre podía conseguir algunos billetes para él en aquella casa, ya que había visto que los Miller solían descuidarse de sus billeteras. Don Edmundo no podía creer lo que éste le pedía, pero su hijo le advirtió que si no lo hacía, él iría a reportar a las autoridades que aquella familia extraña lo tenía en su casa sin su permiso, y como éste era un anciano, nadie tomaría en cuenta sus decisiones, por lo que meterían a aquella familia tras las rejas y lo llevarían a casa, nuevamente a sus manos. El anciano no tenía más opción que sucumbir a sus manipulaciones, por lo que con mucho pesar tuvo que tomar dinero sin que nadie lo viera, pero cada vez su hijo le pedía mucho más. Un día, Víctor llegó diciendo que tenía un gran plan, el cual les daría muchísimo dinero y no tendrían que seguir robándole a nadie. Verás, viejo, lo único que tenemos que hacer es llevarnos a esa muchachita, a la cual tanto cuidas. Estoy seguro de que estos ricachones pagarán lo que sea para volver a tenerla entre sus brazos. El anciano quedó espantado por aquella terrible idea, pero Víctor estaba convencido que era el plan perfecto, y decidió que debían ponerlo en marcha en ese mismo momento, por lo que ingresó rápidamente a la casa en busca de la pequeña Jocelyn. El anciano, quien aún se encontraba en recuperación, no pudo impedir que su hijo ingresara hasta la habitación de Jocelyn,
Pero éste sacó fuerzas desde donde no tenía, y cuando Víctor volvió con la pequeña, el anciano tomó su bastón y arremetió en contra de él, dejándolo tendido en el suelo y sacando a Jocelyn en brazos, llevándola muy lejos de aquel lugar, protegiéndola de todo mal, pues su corazón sabía que si se quedaban allí, Víctor pronto se levantaría y culminaría su plan. Aquel día, Anita y Rodolfo Miller llegaron a casa y al ver la puerta principal abierta, corrieron aterrados hacia el interior para finalmente descubrir que todo en aquel lugar había sido desmantelado. Todas las cosas de valor se habían ido, pero sobre todo se dieron con la sorpresa de que su hija no se encontraba por ningún lugar. En aquel momento y sin pensarlo, culparon al anciano, a quien habían recibido en su casa sin conocerlo realmente, por lo que no dudaron en llamar a las autoridades e iniciar su búsqueda. 2 horas más tarde, don Rodolfo era detenido, pues éste había sido encontrado en una antigua iglesia con la pequeña en sus brazos. Anita y Rodolfo abrazaron a su hija y se la llevaron, sin escuchar ni una sola palabra del anciano, debido a que éstos estaban convencidos de que él había traicionado su confianza. Don Edmundo aquel día terminó tras las rejas y a la espera de que un juez lo llamara a declarar. En aquel momento, el hombre se encontró en una terrible posición, pues él no podía contar lo que realmente había sucedido, ya que aunque su hijo era un hombre muy malo, él aún lo amaba, y su corazón de padre no podía entregarlo a las autoridades. Así que el anciano aceptó cada uno de los cargos que se le imputaban, responsabilizándose de todo. Pero con lo que don Edmundo no contó fue que la pequeña Jocelyn horas más tarde les confesaría a sus padres toda la verdad sobre que un hombre había ingresado a su casa y su querido abuelito lo único que había hecho era protegerla, derribándola y huyendo con ella en brazos. Anita y Rodolfo, después de escuchar la versión de la pequeña Jocelyn, acudieron a ver al anciano, quien ya había aceptado su triste destino, y tras hablar con él e insistir en que contase la verdad, don Edmundo rompió en llanto, finalmente confesando que su hijo había planeado hacer algo terrible con la pequeña, por lo que él había preferido llevarse a Jocelyn para ponerla a salvo. Los Miller lamentaron haber juzgado mal al anciano, quien lo único que estaba haciendo era proteger a su hija. Así también lo perdonaron por ocultar la verdad sobre Víctor, pues comprendieron que aunque su hijo era un hombre malo, éste jamás dejaría de amarlo por ser parte de él. Finalmente, Víctor fue encontrado y juzgado por cada una de sus malas acciones, permaneciendo tras las rejas por mucho tiempo. Así también, don Edmundo fue recibido nuevamente en la casa de los Miller, en donde pasó los últimos días de su vida junto a una familia la cual lo amaba realmente. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Recuerda que te esperamos con más videos como este aquí en tu canal, Historias de Fogata. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la próxima reflexión. Bendiciones.